Ahí está. Ahí está. Ahora que empiece la Después clase, los la estamos matriculados me grabando, piden que no se perdón. pueden conectar, me piden el material. Sí, 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 casi me olvido de vuelta, pero no voy a pasar esta vez. Bárbaro. Juli, Sí, yo dejo de compartir. ¿Cómo se llama, cómo habías dicho, el usuario que tenía? Melina Ayala, me parece que es Acá el está, de Melina, ya la presentación. Ya encontré, ya la está, encontré, ya está, ya está. ya la encontré. Melina, está compartiendo, ¿no? Ya está compartiendo, sí. Listo, perfecto. Melina, esto, y Juli, todo suyo. Bárbaro. Buena clase y a todos aprovechen, escuchen y al final de la clase no se queden con preguntas porque es un lujo tener a Juliana y a Brenda acá para ayudarnos en este tema que no lo vemos en ningún curso. Todos hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de firma digital, pero no hablamos de esto que es la última defensa de nuestros datos. Lo Bueno, dejo en manos de Juliana. primero les quiero agradecer este lugar, al colegio, a Ariel, a Brenda, que siempre me acompaña y un gusto poder compartir lo poquito o mucho que sé, porque la tecnología me encanta y bueno, es un tema que me apasiona y bueno, me llevó a estudiarlo, ¿no? Bueno, voy a empezar por hablar por los pilares, o sea, los fundamentos de la ciberseguridad para que sepan dónde estamos parados y cómo se relaciona con nuestra profesión, ¿sí? Primero, debo decir que la seguridad informática es transversal a toda la tecnología que nos invade hoy en día. En todo dispositivo electrónico debe haber ciberseguridad, ¿sí? Y la forma de combatir las vulnerabilidades que nos acechan hoy en día es con la información, es con la capacitación y no es muy difícil. Y sepan que nosotros como abogados estamos obligados a proteger la información y los datos de los clientes, ¿sí? Lo primero que voy a hacer una diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información, porque la seguridad informática abarca toda la seguridad física o dispositivos físicos que tenemos en el estudio o que llevamos con nosotros cuando nos trasladamos y trasladamos esos datos, ¿sí? Y la parte lógica, que es lo que no vemos, son los programas, el software, los antivirus y demás. Eh, Sepan que tratamos con el ciberespacio, que es nuestro entorno virtual y digital, como dijo Ariel al principio, donde nosotros interactuamos con personas desconocidas y compartimos información que hasta quizás desconocemos que la tenemos, ¿sí? Eh, esta información tiene un valor económico en la red, ¿sí? Y es bastante alto, ¿sí? Seguimos. Meli, ¿podés pasar, por favor? Bien. Como ya les dije, nuestra vida está digitalizada y todos nuestros datos se encuentran en Internet y no solamente los nuestros, sino los de los clientes, ¿sí? Documentos, datos bancarios, eh, por así decir, capturas de pantalla, de fotos, ¿sí? Son todos datos susceptibles, ¿sí? Bien. La ciberseguridad, como nosotros en algún momento estudiamos las fuentes del derecho, tiene tres pilares. Estos tres pilares después con el tiempo se fueron agrandando, pero hoy en día podemos hablar de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? La confidencialidad y la integridad son los dos pilares que están intrínsecamente relacionados con nuestra profesión. La integridad es eh, aquella información que se debe resguardar para que un tercero no autorizado la manipule y la modifique, ¿sí? Y la confidencialidad
está relacionada con la Ley de Protección de Datos Personales, que después va a hablar Brenda, y tiene que ver con mantener a resguardo la información confidencial del cliente, ¿sí? Bien, esto está todo muy lindo, pero ahora ¿cómo lo bajamos a la seguridad en el estudio? ¿Sí? Bueno, nosotros nos manejamos con varios sistemas operativos, o sea, conocemos varios sistemas operativos. Está Windows, Linux, iOS, Android en los teléfonos y tablets. Eh, pero ahora voy a hablar de Windows, ¿sí? Que es el sistema operativo que usamos para nuestro trabajo, que no es 100% seguro, ¿no? Garantía de confianza, bueno, Windows no lo es, ¿sí? Bueno, lo primero que podríamos decir o instalar, ¿sí? O hablar es del firewall, ¿sí? Ese cortafuegos que nos viene por defecto en la computadora cuando la aprendemos la primera vez o recién instalamos un programa, ¿sí? Abarca la seguridad lógica, ¿sí? De los dispositivos. Si hay algo que no entienden, me interrumpen y me dicen, ¿eh? Y el objetivo principal de el firewall es proteger, evitar que cualquier virus o malware entre a la red y se expanda por nuestros dispositivos en la computadora o en los celulares, ¿sí? Bien. ¿Cómo funciona? Es como un cortacorriente, va por capas, ¿sí? Cada vez que uno entra, una vez instalado, ¿sí? Cada vez que uno entra eh, a un lugar de dudosa procedencia, ¿sí? O tiene el archivo alguna extensión que no se conoce, lo que hace el cortafuegos es avisar si queremos tomar esa información, si queremos abrir ese archivo, ¿sí? Y queda a nuestra disposición hacerlo o no, ¿sí? Nos avisa que hay algo nuevo, raro, extraño o que estamos entrando a un lugar desconocido, ¿sí? Eso es el contacorrientes. Es muy fácil de instalarlo, vienen en todas las máquinas por defecto, y después cuando hable de los antivirus, voy a decir que también vienen con los antivirus, ¿sí? Y, mm, y es muy útil, no hay que subestimarlo, ¿sí? Bien. Funciona por inspección y descarte, eso es. Me inspecciona lo raro, me pregunta y lo descarta. Eso es un firewall, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a los antivirus. Los antivirus también, antes, en una época no muy lejana, se compraban los CDs y se instalaban en la computadora. Bueno, hoy, por suerte, podemos hacer compras en líneas de antivirus, ¿sí? Y lo que hacen es, estos programas reconocen programas o códigos maliciosos que tenga la computadora, ¿sí? O que entren por algún lado de la red y reconocerlos, ponerlos en cuarentena y eliminarlos. Básicamente esas son las partes. Y luego informar, ¿sí? Que este virus ha entrado en la computadora. Bueno, los antivirus, como ya dije, se pueden comprar en línea, se pueden instalar muy fácilmente y vienen por defecto con un cortafuegos, ¿sí? Para proteger nuestro sistema operativo, ¿sí? Bien, sigo. Hay distintos tipos de virus, ¿sí? El malware es como el conjunto en general que me engloba todos los códigos maliciosos o programas dañinos que pueden infectar la computadora.
Dentro de eso yo quiero hablar de algunos, voy a nombrar algunos en particular, que son los que nos encontramos comúnmente en la red. El ransomware es ese código o programa malicioso que hace que nuestros datos se cifren, ¿sí? Por parte del ciberdelincuente que está del otro lado. No digo hacker porque si no es como tildarlo de mal y no son todos malos, ¿no? Los hackers, sino los ciberdelincuentes, ¿sí? Que piden sí, un, un rescate, ¿no? De esa información cifrada, de modo que nosotros no podemos acceder más con nuestro dispositivo. Puede pasar con la computadora o puede pasar con un teléfono, ojo. Eh, Piden un rescate, un dinero, pero una vez pagado esto, nadie asegura que podemos recuperar esos datos, ¿sí? Eso es el ransomware. El adware es toda la publicidad engañosa, ¿sí? Que sale en la red, que quizás nos lleve a sitios oscuros, ¿sí? Donde nos roben datos. Son todas esas ventanitas emergentes que salen y nos linkean a otros lugares donde nos pueden robar información. Bueno, eso es un adware. Después está el spyware. El spyware son los programas espías que lo que hacen es ver toda nuestra actividad en la red, ¿sí? Inclusive también pueden descifrar las contraseñas que tenemos. Así que ojo porque son muy peligrosos. Sí, un keylogger, por ejemplo, sí. Y después están los virus propiamente dichos. Muchos habrán escuchado los troyanos, ¿sí? Los gusanos, ¿sí? Que lo que hacen en nuestra computadora es destruir todo, ¿sí? De a poco van destruyendo todo lo que vamos tocando dentro de la computadora, ¿no? Dentro de nuestro sistema operativo. Bien. Eh, Voy a hacer un poquito de un paréntesis para hablar un poquito de la nube, ¿no? Un troyano, sí, sí, José. Eh, la nube es una gran computadora conectada a otra gran computadora donde guardamos la información, ¿sí? Eh, lo que hace la nube es mantener, sí, es la computadora de otro, sí. Lo que hace la nube es resguardar nuestros datos, pero quizás como no lo tenemos en un espacio físico, ya sea en nuestra computadora, en un pendrive, también no se olviden el formato papel porque también hay que resguardar ese tipo de información, ¿sí? Lo que hace es guardarlo, ¿sí? En algún lugar, en algún servidor, en alguna computadora ajena, pagando, ¿sí? Algún servicio. O sea, hay servicios que son gratuitos hasta cierto punto y con un servicio pago se puede obtener o más espacio o mejores servicios de seguridad también. ¿Vale la pena? Sí, para mí sí. Yo me acostumbré mucho a trabajar en la nube, sí, yo uso Google Docs y cifro la documentación, obviamente uso antivirus y todo lo que les vengo diciendo, pero para mí el tener acceso de cualquier computadora o cualquier dispositivo electrónico para mí es muy bueno, es una ventaja para nosotros, porque se puede trabajar de cualquier lado, ¿sí? Eh, También eh, teniendo nuestro token, ¿no? Eso es un punto y aparte, ¿no? Que podemos trabajar de una forma muy, muy fácil. Bien, ahora, yo les dije que debemos resguardar
la información de los clientes y eso entra en el entorno de la seguridad de la información. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno, algo les adelanté. Les adelanté que podemos instalar un antivirus, ¿sí? Podemos instalar firewalls, ¿sí? Algo muy útil y siempre se habla en el grupo de WhatsApp del colegio es el cifrado de datos, ¿sí? Cifrado de datos de documentos y cifrado de datos de correos electrónicos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Hay programas especiales que también se adquieren, ¿sí? Hay muy conocidos que después, si me lo permite Ariel en este tiempo, puedo hacer algunas sugerencias de programas y demás, ¿no? Que nos cifran toda la documentación. Eso para el torno legal. Eh, Otra recomendación es la autenticación de usuarios, tanto sea para las computadoras físicas que tenemos en el estudio, donde viene quizás el empleado o otro colega y entra, ¿no? Con un sistema de autenticación que hoy en día las computadoras nuevas tienen uso de huella y lectura de datos biométricos, ¿sí? Que lo hacen con la cámara o con el pad. La doble autenticación por parte de tanto de Google, de los correos o de cualquier otro programa que me pida, por ejemplo, un PIN o contraseña y después me habilite por medio de mail a que le dé un sí o marcando algún código en especial, ¿sí? Tanto que me lo da o me lo pide que simplemente lo toque en la pantalla, ¿sí? Tanto cifrado de datos como autenticación de usuarios son programas que se pueden obtener en la web, ¿sí? Otra cosa, quizás ahí va uno más allá, depende el estudio que uno tenga, ¿no? Se puede contratar un experto en seguridad, en ciberseguridad, para que haga una auditoría y vaya físicamente y vea los fallos de seguridad, tanto físicos como lógicos, que tengan en el estudio, ¿sí? Otra cosa, gestor de contraseñas. Gestor de contraseñas es muy útil y uso de contraseñas seguras. Eso ya seguramente que lo habrán escuchado. Contraseñas de más de 8 caracteres, con caracteres especiales, combinación de mayúscula, minúscula. ¿Por qué? Porque del otro lado, los ciberdelincuentes, también como tenemos programas para protegernos, existen programas que leen las contraseñas que nosotros anotamos con el teclado, ¿sí? También un diccionario de claves, dice José. Nos leen las contraseñas tanto de las pantallas táctiles como de los teclados. Sí, por fuerza bruta, exacto. Sí. Eh, Tener un protocolo de seguridad también. Esto, o sea, depende. Adquirirlo uno, realmente ser consciente de hacer un protocolo de cómo debe actuar ante un siniestro, ¿sí? De, primero, tener un backup de la información, poner en cuarentena esa máquina, ese programa, ese documento que quizás se infectó, dejarlo ahí y no tocarlo más, porque si uno lo toca, se puede expandir el daño, ¿sí? Entonces, teniendo un protocolo simple de seguridad, de seguir unos pasos de, bueno, encontré este programa malicioso o este documento, lo dejo ahí, veo si lo puedo recuperar por otro lado, si lo puedo conseguir y eh, entrar al dispositivo por otra vía más segura. Eso sería un protocolo de seguridad. Ojo que también puede pasar siniestros físicos, como dijo hoy Ariel, que antes quizás nos preocupábamos de los incendios que podríamos sufrir en el estudio. Bueno, esto también se ve en tema de seguridad informática, los robos, ¿sí? Tener los dispositivos, los pendrive cifrados también,
¿sí? Es muy útil. Esperen que estoy mirando. Capacitar a los empleados, si tienen la suerte de tener empleados o colegas del estudio, capacitarlos, informarlos con los protocolos, las políticas que tenemos que tener, ¿sí? Usarlos, no trabajar desde el administrador, ¿sí? Ante un robo de la máquina, ¿sí? Saber tener en claro con quién comunicarnos, ¿sí? Ante el siniestro. Y esto que les dije hoy, realizar auditorías de seguridad, ¿sí? Otra cosita que quizás es un poco desordenado porque hay tanta información para brindarles que quizás me desordene un poco, pero tener una partición en el disco duro y tener otro sistema operativo como segundo, que puede ser Linux, para trabajar, para hacer, por ejemplo, las demandas, tener toda la documentación eh, ahí en ese sistema operativo y después, una vez que tenemos todo armadito, llevarlo a Windows, ¿sí? Eso también sería otra recomendación. Eh, ¿Puedes pasar, Meli, la placa? Bien. Bueno, esto yo les dije hoy que la mejor protección en seguridad informática es el conocimiento que tengamos. Hoy por hoy hay mucho libro dando vuelta, muchos videos por YouTube que en pasos simples nos dicen cómo podemos proteger nuestra información y sobre todo ser conscientes de que estamos manejando información y datos de otros y que somos responsables profesionalmente y penalmente responsables por eso. Así que bueno, creo que me colgué mal, perdonen, pero tengo tantas cosas por decir que, que bueno, esa fue mi presentación técnica, yo vengo para lo técnico acá. Así que le doy paso a Brenda, no sé si tienen algo para preguntarme o decirme. Yo tengo una Hola, pregunta que seguramente eh, Sí, se la va a hacer. Perdón, decí, que pregunte a alguien, después pregunto yo, no hay problema. ¿Quién es? sí, yo, Franco. Te consulto, en el caso de la utilización de la nube, como un Google Drive, por ejemplo, donde se guarda toda la documentación, ¿Google Drive tiene un firewall, tiene un sistema de protección para esos datos? Y si yo subo un archivo infectado dentro de la partición de mi Google Drive, ¿se puede difundir ese virus o lo que sea? sí, ellos venden sistemas de protección dentro de la nube y el tema es así, si vos estás subiendo algo infectado, te lo va a bloquear al momento que uno lo está subiendo. El tema es que uno tampoco baje nada, ¿sí? Y el tema de la nube es el resguardo de la información más que nada. Eh, Hay un contrato que se firma con Google que se hacen responsables de la información que se guarda en la nube, ¿sí? Pero sí, hay dispositivos dentro de la nube que resguardan la información nuestra. Muchas gracias. Ah, Bien, y yo aprovecho para preguntarte una pregunta que seguramente todos queremos saber. Si tenés que recomendar 3 medidas de protección en antivirus, sí, ¿cuáles recomendás para instalar nosotros en en una, nuestra o computadora. sea, claro, asumo que todos tenemos estudios más o menos parecidos, estudios chicos, sin una infraestructura tan grande, quizá algunos con servidor, otros no, otros, pero para nosotros, para tener nuestro estudio, ¿qué software recomendado? Recomiendo comprar un antivirus, sí, que son muy económicos, son muy económicos. Si uno puede, hay pruebas, hay antivirus de prueba, que obviamente son con funciones limitadas, pero uno cuando lo compra se expanden a un montón de funciones más y ya ahí ya tenemos el 80% del camino allanado. ¿Por qué? Porque dentro de ese antivirus tenemos cifrado de datos, factores de doble autenticación,
todo lo que les vengo diciendo está dentro de lo que nos venden, del programa que nos venden, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Antivirus, cifrado de datos y el factor de doble autenticación. O sea, como tres cosas así como para decir, bueno, estoy medianamente seguro. Y el tema de que vi por ahí que estaban preguntando de Linux o Windows, lo recomiendo en el tema de Linux para trabajar tranquilos, ¿sí? Porque es un sistema operativo muy estable, ¿sí? Eh, es lo que yo hago. Realmente tengo una partición instalada, tengo Windows y tengo Linux, trabajo en Linux, es muy estable, muy seguro, y después cuando tengo que subir, trabajar con, o sea, realmente subir las demandas, las presentaciones y demás, bueno, me voy a Windows, porque no tenemos la suerte de tener todo lo que es lo de la Suprema Corte en Linux. ¿Sí? No sé cómo funciona en iOS, no lo tengo, pero sé que hay para bajar, pero no, la verdad desconozco. El tema de la doble autenticación que ahí preguntaron es lo siguiente. Uno cuando va, es como el correo cuando uno pierde, uno cuando va a entrar al sistema les piden una clave. Por ejemplo, un PIN, una huella digital. Una vez que pasó esa puerta, se pide otra autenticación que puede ser vía mail, ¿sí? O vía SMS o vía WhatsApp, donde el sistema nos mandan una clave, nosotros las tenemos que cargar manualmente o tocarlo en la pantalla y ahí recién nos da acceso a la información, a entrar a donde tenemos que entrar. Sí, sí, eso sí es verdad. Así debería funcionar el token en la Suprema Corte. Después me pasó algo que no sé qué preguntaron, que me quedó ahí colgado, pero bueno, no sé si respondí todo. Bueno, la verdad que recontra claro. Buenísimo, gracias Juliana por esta explicación técnica. Por nada. Hablando de los suits de seguridad, los antivirus, voy a citar a un profe que tuvimos con Brenda, que es el doctor Brena, que siempre hablaba del síndrome de ustedes, del uso subdesarrollado de la tecnología. ¿Qué pasa? Cuando uno compra un antivirus no sabe todas las funciones que tiene, y fíjate que Julián habló de un montón de herramientas que tienen para protegernos, y capaz que solo usamos la protección en tiempo real o escanear el equipo cada Cada 30 tanto. días. Bueno, hay un uso de lo mismo el Word, tiene un montón de herramientas de potencial que nosotros no utilizamos en la cotidiana. Así que bueno, solamente quería agarrar esa nota de color, nombrar a un doctor que fue muy importante en nuestra carrera con Brenda, y ahora sí las dejo en manos de Brenda, que bueno, en materia de ciberseguridad estuvo trabajando mucho a nivel nacional y hoy nos va a regalar un ratito de... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, voy a compartir también, lo mío va a ser más breve, va a ser una cuestión más que nada de, bueno, cómo acomodamos esto normativamente que nos contaba Juli, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos que trabajar en general. Si bien laboralmente, en mi caso, por ejemplo, yo me desempeño, ¿no?, en el Poder Judicial, particularmente en el Ministerio Público de la Defensa, en Provincia de Buenos Aires, hay cuestiones que son organizacionales que son muy importantes para los operadores jurídicos en general, ¿no? Todos teniendo en cuenta que lo que nos interesa es que, ay, se me fue, eh, avance el proceso. No sé si están viendo la pantalla o no. ¿Sí? Perfecto. Bien. Un segundo, porque la que no la está viendo soy yo. Bien. Bueno, ser abogado hoy es un desafío, ¿sí? Nos comentó algo sobre algunas cuestiones y aspectos técnicos que hay que tener en cuenta Juli, y sí es importante pensar en cuestiones mínimas de seguridad. Cuando hablamos del espacio de trabajo, sea estudio jurídico, sea oficina judicial, empresa del sector privado, pyme, lo que sea,
tenemos capas de seguridad, tenemos la capa física, donde alguien tiene que entrar al edificio. Acá es lo mismo. En cuestiones de seguridad de la información, la cuestión física no se deja de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede pasar como le pasó, por ejemplo, a un profesional no de nuestra especialidad, un médico, que le entren a robar al consultorio y le roben todas las historias clínicas que tiene en papel, ¿sí? Y si con suerte no le llevan la computadora. Bueno, eso puede pasarle a cualquiera que le entren a robar. Como decía Ariel, nosotros tuvimos un profesor, Brena, que hablaba de este síndrome de uso subdesarrollado y demás. Yo creo fervientemente que todavía los humanos tenemos un síndrome muy fuerte que es el de a mí no me va a pasar hasta que nos pasa, ¿no? Como que a uno le roben, se le pierda algo y demás. Con esta cuestión, nosotros tenemos normativa a nivel nacional, específicamente aplicable al Estado Nacional y a los proveedores que contratan con ella. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que la ligamos de rebote, que son requisitos mínimos de seguridad de la información. Es una decisión administrativa, la 641 del año 2022, que establece cuáles son todos los requisitos que tienen que cumplir todos los órganos de la administración pública, comprendidas en el artículo 8 de la ley de ministerios y la ley de presupuesto, para garantizar lo que es integridad, confidencialidad, seguridad de la información. Y hay ítems que se trasladan a todos los aspectos organizacionales. ¿Por qué? Porque está básicamente armada en función de la norma IRA-MISOIEC 27002 de seguridad de la información, y establece un marco. Y lo primero que uno tiene que hacer es establecer una política de seguridad de la información. ¿Y qué es esto? Decir, bueno, ¿quién accede a qué? ¿Sí? Es necesario que la persona que trabaja únicamente recibiendo documentación, atendiendo el teléfono, acceda a la totalidad de los expedientes en trámite. Si no es necesario, entonces tenemos que tener en consideración que, bueno, así como cierta documentación uno la guarda en la oficina, hay documentación que está en soporte digital que se tiene que evitar que se acceda desde el software de gestión. Por eso es importante establecer controles de acceso y establecer ciertas restricciones en función de una clasificación de información en cuanto a niveles de seguridad, con información que nosotros consideramos que puede ser pública, confidencial o secreta, ¿sí? Para una clasificación a priori de lo que es la información, tenemos como fuentes normativas la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley del Registro Nacional de las Personas, por ejemplo, que establece en relación a lo que es, por ejemplo, el RENAPER, que la información allí vertida es de interés nacional porque justamente están los datos de toda la gente del país. Bien, de todos los ciudadanos argentinos, ¿no? Naturalizados y demás. La seguridad informática de los recursos humanos, es importante que se dé la herramienta de trabajo. Antes, nuestra herramienta de trabajo era quizás en una época la máquina de escribir, después la computadora con la impresora y demás, y ahora es solamente la computadora porque prácticamente no se imprime, y el teléfono, ¿no? Esta cuestión de que las personas que trabajan muchas veces utilizan sus dispositivos para la vida personal y a la vez la laboral. Entonces, las precauciones que hay que tomar son diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente es la información de uno la que está en juego, sino la de terceros, como comentaba Juli. Entonces, todas estas cuestiones, la gestión de los activos, la cuestión de las autenticaciones, las autorizaciones y las gestiones de los accesos, y sobre todo documentación. La parte de la documentación es importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se hablaba hace un momento de esta cuestión del uso de Drive o de Dropbox y demás. Nosotros tenemos que tener en consideración que nosotros no dejamos nunca de ser usuarios consumidores. Bien, entonces, hay cuestiones de seguridad de las comunicaciones, cuestiones vinculadas con el mantenimiento de los sistemas, cuestiones vinculadas con los ciertos incidentes de seguridad que tienen que ver con una cuestión de los servicios que se nos proveen y a través de los cuales nosotros realizamos las diferentes actividades. Entonces es importante documentar, sobre todo cuando tenemos ciertos inconvenientes, y sobre todo porque muchas veces se pasa que, no sé, el portal de notificaciones no funciona, o para los que utilizan los servicios del Ministerio Público de la provincia no funcionan los servicios del Ministerio Público, que es un poquito más raro porque no trabajan justamente con Windows, pero bueno,
una cuestión que tiene que ver con dejar siempre registros, ¿no? Como tirar el ticket. Pero siempre hay que tener en cuenta que puede haber una falla que tenga que ver con toda esa cuestión de cadena de suministro, entonces es importante estar informados sobre la documentación sin dejar de tener en cuenta los aspectos vinculados con que uno como consumidor frente a Google, si usa Drive o frente a Dropbox o frente a, siempre va a ser un simple y sencillo usuario consumidor en relación de vulnerabilidad frente a la tecnológica. Así que tener en cuenta eso, ¿sí? Hay una responsabilidad también de nuestros proveedores, por decirlo de alguna forma, sea que desempeñemos la labor en el ejercicio liberal de la profesión o en alguna repartición estatal o privada. En cuanto a los aspectos normativos, vamos a tener que pensar que esto de la tecnología nos cambió la forma de trabajar, pero además eso conlleva que la responsabilidad también cambió, ¿sí? Por suerte, seguimos teniendo nuestra Constitución Nacional con los Tratados de Derechos Humanos en el artículo 75, inciso 22, y la Ley de Protección de Datos Personales, que nos van a garantizar un montón de cuestiones a nosotros y a las personas que son los que acuden por el servicio y por una cuestión de acceso a la justicia. Tenemos que tener en cuenta que se aplica la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Si te entran a robar al estudio y se llevan todo un expediente, hay un montón de información, ¿no? Pensando en el mundo físico, que es de gente que esa información puede ser utilizada para estafas, para robos o para alguna cuestión en particular o algún otro interés. Esto mismo puede pasar con la información que tengamos en soporte digital, ¿no? Y esta cuestión del abogado como depositario judicial de documentación, que arrancó antes de la pandemia, con la digitalización, justamente con el fallo Fabián de la Cámara Civil y Comercial de Azul, la Sala 1, que lo que decía era que, bueno, en el caso de las presentaciones electrónicas, la persona, el abogado, podía oficiar como depositario judicial de documentación y que eventualmente presentar cuando se le requiriera. Después, mucho más adelante, la Corte fue reglamentando las cuestiones de las presentaciones electrónicas hasta que en el 2018 saca la acordada con el reglamento y ya después la doctrina cambia justamente porque estaba vigente la acordada y hay un proyecto de reforma del Código Procesal que está en danza esta cuestión del depositario judicial, del abogado como depositario judicial. Entonces, ese depósito judicial hoy, ¿qué va a hacer? La persona que por WhatsApp te mandó una foto de la escritura, ¿sí? Que un día vino y te la mostró, y vos no te la quedás porque a mí me voy a quedar la escritura, mándame la foto o escaneala y mándamela, y ese archivo que te envían por mensajería también está de alguna manera sujeto a las cuestiones vinculadas con nuestro deber de confidencialidad. Entonces, pensemos que ahora estamos en una situación más compleja con lo que es manejo de documentación de terceros. Entonces, tengamos en cuenta que si bien a ver, esta cuestión de no nos va a pasar es, no van a hackear, no vamos a ser víctimas de un hackeo, no vamos a ser víctimas de un phishing, de alguna cuestión que comprometa la información que manejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber responsabilidad civil por sustracción o pérdida, ¿sí? De documentación, por aplicación del deber de custodia, el deber de conservación, ¿sí? Y que además, en relación a las cuestiones vinculadas con estos momentos en que vivimos, hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si bien nuestra Corte de Justicia hace algunos años ya habló al respecto y dijo cuáles son las limitaciones de la injerencia estatal en materia de investigación para lo que es interceptación de comunicaciones, telecomunicaciones y demás, incluso a través de Internet, ahora estamos en un momento en donde estamos, por un lado, disputando la privacidad de nosotros, consumidores, frente a el proveedor del servicio, y la cuestión del secreto profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que todavía no ha sido declarada la inconstitucionalidad, calculo porque nadie la ha pedido, de la resolución 710 de 2024 al Ministerio de Seguridad del 26 de julio, que básicamente lo que hace es crear una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que va a hacer un montón de cosas
pero bueno, si uno lee IA, unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, le tacha la palabra artificial y le deja unidad de inteligencia aplicada a la seguridad, vemos que tenemos una hermosa resolución que pretende llevarse puesta la Ley de Inteligencia Nacional y la Constitución. Recomiendo, es un hábito sano, al AVI cada tanto bajo la manga. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos ahora. Además de esta resolución del Ministerio de Seguridad, tenemos la posibilidad de que haya suplantaciones de identidad, como por ejemplo podría pasar en este supuesto mensaje que habría enviado alguien que uno imagina que si le está pidiendo que blanquee contraseñas porque hubo un problema, se lo está diciendo y quizás no. La cuestión de la IA, ¿no? Todos tenemos IA en el teléfono, en WhatsApp ahora. En realidad ya teníamos automatizaciones y tecnologías decisionales en el teléfono, solamente que no tan visiblemente. Pero bueno, la IA de Meta puede convertirse en un montón de cosas, porque bueno, el humano cuando tuvo acceso a GPT en la pandemia y pospandemia, lo primero que hizo fue que ir a pedirle a la inteligencia artificial de GPT que le programara un virus, ¿no? Tanto es así que en Italia se prohibió el uso de GPT, y las cuestiones vinculadas, ¿no?, con lo que le puede pasar a los terceros. Porque, no sé, yo creo que el día que a iLove PDF le exploten una falla de seguridad y le entren y le hagan una copia de toda la información que tiene ahí, puede ser un lío complicadísimo. Oremos por la seguridad informática de iLove PDF. Lo mismo de Drive, ¿no? Porque Google tiene muchísimos recursos y le mete un montón de plata en Drive, pero también, bueno, tengamos en cuenta que la legislación a la que ellos se someten es legislación foránea, donde si alguien, como el Departamento de Justicia, les pide información, ellos están obligados a dársela. Y no nos olvidemos que en Estados Unidos está vigente mucha legislación dictada a partir del atentado de las Torres Gemelas, vinculadas específicamente con el Acta Patriótica, como por ejemplo la ley de vigilancia, de inteligencia y vigilancia de extranjeros, que habilita que el gobierno pida información sobre personas de interés, entre comillas, que sean de afuera, pero que pueden tener que ver con actos presuntamente terroristas en territorio norteamericano y esas cuestiones de seguridad nacional que muchas veces se invocan. Y que son cuestiones que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de garantías constitucionales, ¿no? Y bueno, esta cuestión de la nube. Sabemos que siempre va a estar en manos de un tercero esta información, salvo que tengamos montado algún tipo de servidor propio y demás y podamos administrarlo, que tampoco es una buena opción, porque pasa que requiere mucha inversión, ¿no? Esta cuestión de contratar a alguien que monte los servidores, que monte el sistema, que arme todo el software de gestión, esto es un asunto. Entonces, riesgos tenemos un montón, ¿sí? Y sobre todo tengamos en cuenta las cuestiones de las vulnerabilidades que son producidas por usuarios, esta cuestión de por ahí en una época se dejaban las contraseñas anotadas, pegadas en el CPU, o encontrar un pendrive o en algún lugar. No lo levantes del piso jamás, no lo enchufes jamás, prendelo fuego. Lo más probable era una forma muy clásica de meter virus en una época y malware de diferente tipo. Regar de pendrives los estacionamientos de las empresas, ¿no? Y las cuestiones estas que tienen que ver con estar atentos también a las filtraciones de información y a los ataques que hay a terceros, como por ejemplo, nos interesa lo que pasó hace un par de semanas de CrowdStrike, que es un proveedor de Microsoft, precisamente el proveedor de Microsoft, o sea, es como la empresa de Microsoft en su seguridad de sus infraestructuras, y tuvo un problema y se cayó todo. Acá en Argentina no mucho porque, bueno, en muchos lugares el Windows está desactualizado. No sabemos si es bueno o es malo, todo depende. Pero se cayó todo, ¿sí? Por un tercero, que no sabemos si se les sustrajo información o no, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar pendientes también cuando, por ejemplo, a Fivertel o a Thomson Reuters, como en su momento fue en el 2020, en el 2022, que los atacaron y les tomaron información. Entonces hay que estar atentos a eso también. ¿Por qué? Porque quizás la información está guardada en los servidores de un otro,
y eso fue a Internet, a otro lado, a alguien que no tenía que llegar, ¿sí? Y después termina siendo utilizada para, por ejemplo, suplantación de identidad o para doxear gente, lo que se conoce como doxear gente, que básicamente es exhibir públicamente información, documentación y cualquier cuestión vinculada con la vida de una persona, es lo que se le dice doxear gente. Eh, o para cometer delitos, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Aparte nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que le entren, no sé, a Fivertel y que con la información que le roban a Fivertel en este momento estén cometiendo estafas a nombre de cualquiera de nosotros. Pero bueno, son las delicias de esta vida regada de tecnología. Y los 5 errores más comunes: el equipo desactualizado, tener vulnerabilidades, que haya vulnerabilidades conocidas en sistemas operativos de Windows, la falta de antivirus, que bueno, se pueden utilizar diferentes antivirus, como decía Juli, y también no pueden preferir pagarse un antivirus. El tema de las descargas, qué es lo que se descarga, ¿sí? El tema de los links, dónde se ingresa, tener cuidado con la suplantación de sitios oficiales, el tema de lo que se instala en la computadora, sobre todo porque aparte, a ver, por ejemplo, uno entra en la tienda de aplicaciones de App Store de Google. ¿Qué? Porque está en App Store, no tiene virus. Por el contrario, se la pasan, ahora se tuvieron que poner hace un tiempito, un par de años, a revisar todas las cuestiones vinculadas con las aplicaciones que se suben. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba para distribuir aplicaciones que lo que tenían eran diferentes virus. Entonces hay que ser cuidadosos también en lo que se instala, sobre todo cuando el dispositivo es utilizado por diferentes personas. Porque si el dispositivo que se utiliza para trabajar lo usa uno, lo usa el nene, lo usa la nena, lo usa la pareja, entonces va a ser mucho más riesgoso que cuando uno tiene una computadora, por ejemplo, que dice esto es para esto y para nada más la herramienta de trabajo. Pero bueno, son las cuestiones que hoy tenemos que tener en cuenta. Más que nada, acá la cuestión técnica es muy importante, ¿sí? Eh, y bueno, tener en consideración estas cuestiones derivadas, sobre todo, ¿por qué? Porque eventualmente puede ser que tengamos que hacer reclamos como usuarios, como consumidores, porque puede pasar que un día algo se le filtre a un otro y eso nos perjudique. O que nos pase a nosotros, o que nos roben, que te roben un teléfono hoy es un problema, por eso es tan importante hacer la denuncia inmediatamente. Lo mismo con una computadora, es como que te roben una causa. Llegamos a ese nivel de la vida, en el ejercicio de la profesión. Perdón que no sean muy buenas noticias. Pero bueno, esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. A nosotros y sobre todo hoy, eh, agarrarnos muy fuerte de a la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes le prestan atención a esta resolución que yo les recomiendo la lectura, a esta resolución 710 de 2024, bueno, básicamente lo que se hace es permitir que se monitoricen y hasta en un punto se intercepten un montón de comunicaciones. ¿Sí? Porque decir que se va a... perdón, este es un caso de estudio interesante para pensar en estas cuestiones de riesgos, que se van a analizar en imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real para detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial. Y bueno, si hay una cámara que hace esto en la puerta del estudio jurídico de uno y uno se dedica a ser abogado penalista, por ejemplo, es un asunto. Entonces ahora quizás le tenemos que prestar atención a otras cosas que antes quizás no eran tan, no preocupaban tanto. Como una que se me ocurrió así como ejemplo. ¿Sí? También teniendo en cuenta que hubo hace poco un cambio en la legislación vinculada con cuáles son las cosas que un letrado tiene que informar respecto de información vinculada con los clientes y demás sobre cuestiones patrimoniales. Entonces, bueno, que hubo planteos al respecto sobre su constitucionalidad porque avanzaba justamente contra el secreto profesional.
Bien. Sí, todos nos escuchan porque Interesantísimo, la Bren. información que se está transmitiendo, para que nosotros podamos estar haciendo esto, hay información que se transmite por un montón de lugares y de servidores y de aplicaciones y de cosas. Y esto, perdón, ¿no? Que me meto ya, bueno, como habías puesto Yo, preguntas, yo ya estoy. me atribuyo a la otra pregunta. Hace un ratito le pregunté a Juli, que se preguntó las dos, ¿no? ¿Qué recomendaban para securitizar, para asegurar, para mantener por lo menos la integridad de nuestra información en nuestras computadoras normales, lógicas de estudio de abogados y abogadas que ejercemos, por ejemplo yo, acá en Avellaneda? Entonces, la segunda pregunta es el celular, porque hoy también nosotros usamos mucho el celular. Creo que Ujú. todos contestamos cartas documentos por celulares, los clientes nos hacen consultas vía plataformas de mensajería, vía mail que los bajamos en el celular. Entonces, no solo la proyección de nuestro estudio está en nuestros dispositivos Va con nosotros. de escritorio, sino que nos acompaña a todos lados. Entonces, necesariamente tengo que preguntarle, ¿se le pone un antivirus al celular? ¿Sirve poner un antivirus al celular? ¿Es necesario o no? Sí, es que es una computadora más. Sí, completamente. Es una computadora más. Es más, ayer Se pueden tener justamente, dos. ayer justamente se lo decía un compañero. Uno para salir a la calle con el auto paga el seguro del auto. Hay que tomárselo más o menos de esa manera. Bien, Es, bien. Como es dice, una inversión en un punto. perdón, es como dice Brenda, tener una computadora para trabajar, que sabemos que trabajamos, y tener un celular para trabajar. La verdad que es esa. O sea, si tomamos nuestra profesión en serio y sabemos que esta tecnología nos avasalla, deberíamos tener dos dispositivos. Saliste a la calle con la computadora, porque tuviste una audiencia que te la pusieron presencial, te robaron la computadora. ¿Tenías backup? No. Y si tenías backup, igual la computadora te la robaron. Y si usan fuerza bruta con un programa de diccionario y te la abren, festín. ¿Sí? Totalmente. Bien, entonces acá viene la Porque hasta para segunda y necesaria extorsión se puede pregunta usar y esto. jugosa para, no sé si alguien habló o me colé, es para explotar y terminar de sacarle el jugo a Juliana y a Bren. Eh, todos sabemos que, de hecho lo dice siempre Coqui Litvin cuando habla de ciberseguridad, que los rankings de antivirus están pagados por las propias empresas de antivirus. Si yo ahora pongo cuál es el mejor antivirus en cualquier buscador, el de la plataforma que le guste, nos van a aparecer algunas empresas que publican los 10, 5 o 3 mejores antivirus. Ustedes, ¿qué recomiendan para nuestra computadora, de nuestro estudio, de nuestras organizaciones, que son por lo general organizaciones chicas o medianas, y para nuestro celular? Digamos, todos sabemos que ninguna de las empresas les está pasando comisión por este consejo, pero por lo menos para nosotros tener un panorama de decir, bueno, tengo este antivirus, me quedo tranquilo. Yo, por ejemplo, uso Norton 360. Antes usaba Kaspersky. Digamos, ¿qué recomiendan? Bueno, eso es de la antigüedad, Norton. Ari. Eh, yo he usado varios y me quedo con Avast y Panda, antivirus. Versión paga, ¿no? Sí, premium. Porque inclusive, Panda, sí. Porque inclusive se puede poner más de un dispositivo cuando es una versión premium y tiene otras opciones. Y lo que me olvidé de decirles, que ahora me acuerdo, es el uso de VPN, Ah, que cuando uno navega nos hace invisible en la red. Entonces, los antivirus, una de las millones de prestaciones que nos venden es el uso de VPN, sobre todo con el celular. Si no tenemos la opción de tener dos dispositivos, bueno, usar VPN, sobre todo cuando uno anda por ahí y se conecta a la red Wi-Fi, no sé, del shopping, del Alto Avellaneda, del McDonald's, de lo que fuera.
Bueno, lamentablemente, gente, les tengo que decir que tienen que conectarse usando una VPN, porque se roban muchos datos y uno piensa, no, si a mí no me pasa, y sí, pasa, no hay Pasa. que ser tan descuidados. Es más, ¿se acuerdan que hace, no sé si hay usuarios de Banco Provincia que estén bancarizados en Banco Provincia, pero hace un tiempo mandaron a hacer a todos los clientes de Banco Provincia, les mandaron a todos a hacer de vuelta el token? Eso fue porque les robaron el algoritmo del token. Lo tuvieron que hacer de vuelta. Entonces, le pasa a cualquiera. O sea, lo raro es que no, o sea, si no te pasa es porque lo estás haciendo realmente muy bien. Y sos una persona con un trastorno obsesivo compulsivo con todo el respeto que merecen las personas que les pasa, pero es como que le estás demasiado encima y te lo van a dar igual. O sea, lamentablemente la mediatización y la informatización de la vida misma trae estas cosas, ¿sí? Entonces, lo importante es tener ciertas precauciones. En la medida de lo posible, el teléfono es inevitable que uno lo saque, ¿sí? Pero bueno, si uno viaja en Bondi, tratar de ser cuidadoso, ¿no? Como se le dice, no regalarse. Eh, pero bueno, tener cuidado con esas cosas y en la medida de lo posible, la computadora que uno usa para trabajar, no sacarla, y si la sacás, de última, trabajar con un disco externo. Trabajas con un disco duro externo y cada vez que vas a trabajar, lo enchufas y trabajás ahí. Y no tenés, pero no tenés que tener información prácticamente, ¿sí? Y bueno, y con los gestores de contraseñas también ser cuidadoso, fijarse, porque eventualmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a la empresa gestora de contraseñas alguien le entre y le robe todo. Bueno, se supone que tienen que avisar. Ese es nuestro derecho como usuarios y consumidores, que nos avisen cuando esas cosas pasan. Bien. No, se puede descargar los antivirus de las web oficiales. Claro, siempre. Claro, sí, y se pueden pagar, o sea, son seguros, o sea, obviamente, uno si ve el URL que es medio sospechoso, Claro. igual hay buscadores de URL falsos, pero siempre hay que ir a la página oficial y se compra con tarjetas prepagas inclusive, se puede comprar tranquilamente los antivirus. Bien. Bueno, maravilloso. La verdad que para los que hacemos ciberdelitos, la gente como Juliana y Brenda nos van a dejar sin trabajo si todo el mundo los escuchara. Pero bueno, eh, si no tienen ninguna otra pregunta, liberamos bueno, a todos, ¿no? A las docentes y a todos. Les agradezco muchísimo, Juli, Brenda. ¿Hay una pregunta o no? Bien, les agradezco mucho, Brenda, Juliana, primero por la predisposición, el desinterés y las ganas que le pusieron. Les pido yo disculpas a todos porque eso estaba planeado para mucho antes y por una cuestión de organización lo acumulamos a esta charla. Se va a grabar, la vamos a subir al canal de YouTube del colegio. Esto es una iniciativa del colegio que, bueno, vale decirlo, cumple 10 años, es un colegio relativamente nuevo, pero bueno, somos toda gente con ganas de colaborar con la profesión. Espero que les haya servido. Los que son matriculados al CAL, recuerden que está el grupo de WhatsApp del CAL, en donde nosotros diariamente y en tiempo real evacuamos dudas que tengan que ver con derecho, tecnología y sobre todo por el uso del token en el sistema NIPE. También evacuamos consultas que tienen que ver con el PJN y nos vemos, esperen que yo cumplí 40 años y perdí la memoria, entre otras cosas, en la próxima charla, que va a ser el 20 de agosto, pero a las 17:30 horas. Es un poquito más temprano. En los canales de difusión del colegio vamos a difundir el ID de la reunión. La charla va a ser la prueba electrónica en el proceso. Es decir, cómo mejorar el ofrecimiento de prueba
preservarlo, recolectar prueba electrónica, qué tipos de evidencia digital tenemos, cómo es el criterio de admisibilidad de pruebas digitales en la justicia, y los desafíos que tenemos para autenticar esa evidencia digital, es decir, que no sea una mera documental que se cae cuando la otra parte la desconoce. No va a ser tan buena como esta, porque el docente voy a hacer yo, pero voy a hacer lo imposible para que por lo menos se vayan casi sin duda. Nada, no tengo palabras de agradecimiento para Brenda y Juliana, quedarse hasta tan tarde, un día de lluvia, y a todos, porque bueno, fuimos bastante por la cantidad de gente que se viene conectando a los Zoom, así que les agradezco a todos, los matriculados, matriculadas y los que no son, y a vuestra disposición, ya sea del colegio como del instituto, para lo que precisen. Los saludo, y bueno, no sé si Brenda y Juliana se quieren despedir. Gracias, Ari. Gracias, Gracias, Ari, gracias Gracias a a todos. todos. Belén. Nos vemos. Cuídense, que tengan hermosa semana. Chao, hasta luego.